Nicolás Maduro parece estar en un callejón sin salida luego de la condena mundial que ha tenido por parte de la Organización de Estados Americanos, pero lo más importante, la división en su gobierno, con una fiscal general de la República en contra del propio presidente, con un ejército que duda de apoyarlo o no y sobre todo con una población sometida a circunstancias económicas y sociales muy difíciles. La pregunta es, ¿cuánto tiempo o cuántos días o cuántas semanas tiene contadas Nicolás Maduro al frente de la presidencia de Venezuela? Nicolás Maduro no vive sus mejores días. Parece ser que el pajarito que le traía los mensajes de más allá del comandante Hugo Chávez ya voló y en su lugar apareció el diablo de la Organización de Estados Americanos que pide la expulsión de Venezuela de ese órgano interamericano. Mientras el gobierno venezolano canta al ritmo de los amigos invisibles aquello de esas son puras mentiras, sí me imagino en el limbo al comandante Hugo Chávez alrededor de un montón de bolivarianos, el propio Simón cantando al mismo tiempo ¡a lo Maduro! ¡A lo seguro! ¡Que se voltee Nicolás de burro! Bueno, pues la crisis que existe en Venezuela desde la semana pasada llegó a un punto climático sin duda, ahora que la Organización de Estados Americanos ha declarado que en Venezuela hay una grave crisis constitucional. Desde luego no podía esperarse menos, Pancho Garfes, de la reacción de Nicolás Maduro al decir que la OEA se ha erigido en un tribunal de inquisición, con mucha furia, en fin, muy interesante, pero al mismo tiempo muy grave lo que está pasando con un gobierno de Maduro que sin duda está fracturado ya el propio gobierno de Nicolás Maduro y desde luego una crisis económica, social y política en Venezuela muy seria. Pues sí, más que seria, hay que recordar que todo esto detona en el momento en que el Tribunal Supremo decide hacer a un lado la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo de Venezuela, que está dominado por la oposición y que finalmente pareciera que era una instrucción que estos señores magistrados del Tribunal Supremo seguían del presidente Maduro. Esto efectivamente detonó una grave crisis o fue, digamos, la cereza en el pastel que ha provocado que los venezolanos vuelvan a las calles, ha revitalizado la oposición y que haya este tipo de reacciones. Tú acabas de mencionar el tema de la OEA y hay una petición clara de expulsión por parte del señor Almagro, que es el secretario general de la OEA, para que Venezuela, que rompió el orden constitucional, sí, que se salió de los lineamientos, sea expulsada de ese organismo. La crisis ha llegado a tal punto que en el propio gobierno la fiscal general, pues Luisa Ortega se llama, ¿verdad? Luisa Ortega sí. Dice, es inconstitucional lo que está pasando, no puedes como presidente, que en realidad es una jugada cuando le pide sí, al tribunal que haga a un lado al Congreso, o sea, es literal un golpe de Estado, es todo un tema con un personaje sui generis. No, es un personajazo. Desde que usa esos trajes de cuello Mao, ya te pone nervioso. Y al rato vas a ver con su peinado a la Kim Jong-un, y ya por ahí nos vamos. Es un personaje muy particular, desmecatado, folclórico, curioso, lleno de tics nerviosos y lleno de un discurso de lugares comunes, aparentemente bien estructurado, pero lleno de agujeros y que palidece frente a la figura de Chávez. Con todo, a Chávez le puedes achacar un montón de cosas, pero era una figura en muchos sentidos, digamos, hasta respetable, ¿no? Y no, Maduro tristemente es una caricatura y lo que está haciendo con Venezuela es terrible, sobre todo pensando que toda esta serie de locuras y medidas destruye lo que se había avanzado en materia de trabajo social que dejó el chavismo. Podemos acusarlo de un montón de cosas, pero la gente que no tenía nada tuvo algo.
Y eran los millones de venezolanos. Ahora vemos, y pues ahí están los números, están las estadísticas, vemos los reportes, la caída, la práctica desaparición de la clase media, ¿no? Que es lo que vemos ahora y son los que más se quejan, los que más salen a las calles a protestar. El pueblo que beneficiado pues también ve esta situación un poco azorado y un poco, como no tiene nadie, tiene algo, bueno, pues eso ya lo atesora, pero ve la situación y entonces todo se vuelve una cosa enrarecida. Y lo peor de todo, que si fracasa Maduro, como todo parece indicar, todo se derrumba, lo que se ve logrado en materia social es muy fácil que desaparezca. Hay una inflación que se ha hecho mucho de 1.600% en Venezuela, que es una locura, y nada más para que el público se dé una idea, una botella de agua cuesta $50, o sea, es una locura. Lo cierto es que estos programas de los que habla Jairo permanecen, porque al final una gran parte de la población tampoco es que se esté cayendo en las calles de hambre. Sin embargo, hay una auténtica crisis con filas que comentábamos fuera del aire, Pancho, que para abastecerse, sobre todo a la clase media, que le ha pegado muchísimo. Pero bueno, lo que finalmente quiero decir, en esta crisis el hombre tiene 20 o 30% de aprobación, que es nada. Bueno, a ver, hay que preguntarse ¿por qué están reaccionando así los venezolanos? Por las colas estas que hacen para ir a comprar alimentos, por la escasez que hay de medicinas, por la escasez que hay de gasolina. Es decir, están cansados de vivir sin libertad de prensa, están cansados de vivir sin una auténtica democracia, están cansados de que a los que disienten los metan a la cárcel, porque hay estudiantes y líderes políticos que Leopoldo López es uno de ellos, lleva más de 1 o 2 años ahí en la cárcel, solo por disentir del gobierno de Maduro. Estos ya son, son modelos ya que creíamos completamente rebasados, y sin embargo allí están. Sí. Ya ni siquiera las relaciones de Maduro son tan buenas con Cuba. Es decir, Maduro está llevando verdaderamente a Venezuela, que otrora era un país modelo en América del Sur, eran los ricos del continente, no sé si ustedes se acuerdan, petróleo, que brindaban con whisky, eran la envidia de los países de Latinoamérica. Hoy están ahora ya ni ganan el Miss Universo, ya ni ganan eso. Ya no, ¿verdad? Era una potencia. Sí, bueno, ¿cuántas Miss Universos hubo cierto. De Venezuela? Hoy es el país que verdaderamente del que nos compadecemos por el régimen que están padeciendo, por la situación terrible económica, por la falta de libertades. Es cierto que hay una base todavía de gente desposeída que sigue apoyando al chavismo. El ejército, que es el principal sostén de Maduro, sigue también sosteniendo. Sin embargo, sí hay visos de un resquebrajamiento. El mismo hecho que evocaste de esta Luisa Ortega, que es la fiscal general, que es una chavista de hueso colorado, que haya abiertamente desafiado a Maduro y diciendo que se había roto el orden constitucional cuando se desconoce la existencia de la Asamblea Nacional. Esto de alguna manera estaba ya reflejando ese resquebrajamiento. Ya ante tal presión, la presión internacional del Tribunal de la Inquisición, como dijo Mr. Maduro, y la propia presión interna, que yo creo que es la que más le preocupa, porque estamos al borde de enfrentamientos que pudieran resultar ya mucho más violentos de lo que estamos viendo hasta ahora. Yo creo que hicieron recular a Maduro, que ya da signos de debilidad, sin duda, al decir, bueno, ok, va para atrás, y se supone que ya empieza otra vez la Asamblea Nacional a funcionar normalmente. Creo que aquí también, esa parte es, como quiera que sea, las instituciones se mantienen, a pesar de los vaivenes y lo que sea, se mantienen. Creo que aquí el problema también está del otro lado. La oposición es beligerante, es gritona, escandalosa, ¿no? Y va y se enfrenta, pero cada quien por su lado. No hay una unidad opositora. Hay distintos grupos y cada uno marcha para su lado y no se hablan entre ellos. Entonces, esta falta de unidad le conviene evidentemente
A Maduro no hay esta... Y la otra parte, la oposición plantea temas, bueno, sí, la democracia, sí, el derecho al desarrollo, que son muchas cosas, pero otra, como siempre, se olvida la parte social. Y eso no atrae a estas grandes masas alrededor de ellos, ¿no? Es decir, ahora que vamos a arreglar esto, vamos a cambiar las cosas y no te vamos a dejar solo, vamos a trabajar juntos. Y no hay un discurso alrededor de eso. Yo quisiera, yo haría un matiz, mi querido Jairo. Yo creo que la oposición sí está unida frente a un objetivo. No, sí, pero la revocación del mandato de Nicolás Maduro. Eso sí, es una petición única, pero... Ningún opositor... Pero cada quien tiene sus métodos, cada quien tiene su método. Y le rinden culto a distintos dioses. Tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Sí. La revocación, someter el mandato de Maduro. Que finalmente va a ocurrir. Con este porcentaje que tú mencionabas de popularidad, seguramente Maduro pierde. Hay un tema fundamental en Venezuela, y les pediría yo un comentario final, que tiene que ver con los militares. Porque si bien es cierto que estas instituciones, como dice Jairo, se mantienen, la verdad es que es muy sintomático que han guardado silencio en esta ocasión, a diferencia de otros momentos donde el ejército ha sido muy leal a los presidentes de cualquier signo, incluido Chávez. Ahora, en esta crisis constitucional, aparece el titular de los militares, el de la defensa venezolana, junto a Maduro, pero no ha dicho ni una sola palabra. O sea, es como, ok, es tan grave la situación que aquí me tienes, pero no me tienes completamente contigo. Entonces, ese es un factor sumado al de la fiscal, pero los militares también es muy importante. Simbólicamente en Venezuela es fundamental. Entonces, mientras tengas al general de tu lado, ya le hiciste. Ya le hiciste. Mientras, porque pues, como quiera que sea lo que tiene las armas, hay que hacer también un matiz. Ahora, si hay una crítica, si veríamos una crítica dentro de las Fuerzas Armadas, todos diríamos, bueno, pues ahí la cosa se va a poner... No sé si dude o no dude, pero sí, es evidente, el único sostén que ahorita le queda a Maduro es ese, las Fuerzas Armadas. Sin las Fuerzas Armadas, Maduro ya se hubiera caído hace un buen. Sin embargo, si ves en la calle ha habido 15 muertos. Sí. Entonces, cuidado, o sea, el ejército todavía sigue ahí defendiendo, digamos, el estatus quo de Maduro. La institución, sí, que es por eso que dice que es simbólico, porque la lectura en Venezuela es, sí aparecen junto al presidente, pero hay un silencio que se está interpretando como, no te estoy dando un cheque en blanco, o esto se corrige, o nosotros pues eventualmente podríamos... Medidas ya... Esto que haya reculado es interesante. Sí, sin duda. Yo pensé que nunca es un signo de debilidad. Es correcto. Y también de comprensión, dice, ni modo, échate para atrás 2 para avanzar 3, si lo que quiere hacer. Entonces, a Maduro le falta eso y tener lo que él exige para los demás. Es decir, tener tranquilidad y coherencia y paciencia, ¿no? Pensar las cosas muy bien. Y estamos viendo, no se vieron las escenas de Lilian Tintori mostrando balas sí, que dispararon. Ya no están usando balas de goma, están usando balas de plomo. Sí, eso es lo que quizá tiene al ejército como en una situación muy difícil, porque saben que podría, y a la policía avecinarse una auténtica, pues... tragedia. Están así. Entonces, no quiere, en ese sentido, hablabas del ejército y por eso insistí en el punto que es muy institucional, no se quisiera haber involucrado en una circunstancia donde tuviese que reprimir. Sí, o sea, está difícil, pero bueno, gracias, Pancho. Pues gracias a usted. Jairo, muchas gracias. ¡El pueblo bolivariano! Esto fue A Quemarropa.